El actor Robin Williams sabía que estaba enfermo cuando se quitó la vida el 11 de agosto del año 2004. No hace relativamente mucho, ¿eh? En el 2004, el 11 de agosto, se quitó la vida, se ahorcó con un cinturón en su mansión de Beverly Hills. Decían, o dicen los que vivían con él, estallaba en los últimos años en llanto sin motivo, se olvidaba los diálogos que se había aprendido para sus películas, se perdía en medio de una conversación. Su viuda dice, era un desconocido en sus últimos meses. Una de sus maquilladoras de toda la vida dijo, era horrible verlo, que al final del rodaje se ponía a llorar y decía, estoy perdiendo la capacidad de hacer reír, que es lo único que sé. Y hace poco salió una biografía de la vida del artista que muestra al hombre detrás de los personajes, y él tenía un temor, una paranoia, que traía desde que era muy jovencito, temor a enfermarse. No era hipocondríaco, pero tenía temor a enfermarse. Y cuando se quita la vida, hacen una autopsia como corresponde, según la orden forense, y descubren que tenía una enfermedad neurodegenerativa. Se llama la demencia con cuerpos de Lewy. Los cuerpos de Lewy es una de las terceras enfermedades de demencia en el mundo. Se le dice cuerpos de Lewy porque son unos cuerpos llanos que aparecen, son como estructuras proteicas que aparecen y se instalan en las neuronas, y entonces a partir de allí todo se empieza a degenerar en un efecto progresivo de degeneramiento del cerebro. Así que el actor de Buenos Días Vietnam, Patch Adams, una noche en el museo, un día se quitó la vida y decidió que era lo mejor, puesto que no quería que le tuvieran lástima. Cuando yo recordaba la historia de Robin Williams, porque he visto sus películas, me parecía un actor, y me parece un actor estupendo, un comediante extraordinario, yo pensé que la sensación del miedo viene de muchas maneras. Y esto es independiente si somos actores o vivimos debajo de un puente como homeless, o literalmente no teníamos dónde dormir o pasar la noche, o tener una mansión. Es independiente, es indistinto del estrato económico, del estrato socioeconómico, el estrato espiritual de donde vengamos, de qué cantera fuimos cortados. Todos en algún momento estuvimos ese miedo, ese temor a algo. Tal vez no a la muerte. Los que tenemos a Dios sabemos dónde vamos cuando nos toca partir a la eternidad, bajar al sepulcro, ¿no? Pero las personas, todas, indistintamente de donde provengamos, luchamos con algún temor, con un miedo a algo desconocido. Y yo llamé al temor una curva en el camino, porque es la curva, cuando uno va en la ruta, es el momento donde uno no puede ver lo que acecha a la vuelta de la esquina. Una sensación mínimo de inseguridad. Y en la vida, las curvas en el camino es cuando no sabemos qué viene. Ya sea que acabamos de casarnos o acabamos de divorciarnos. Ya sea que salimos del panteón o salimos de la nursery. Siempre hay un momento donde decimos, lo que viene no me compete, no sé, no tengo el resto del plano. Y esa curva en el camino produce, más que ansiedad, el temor. Si vamos a estar a la altura de las circunstancias. Si vamos a poder hacer frente a lo que viene. Y el temor es parte de la trama de la vida. Es imposible vivir sin miedo. El miedo no se lo puede ignorar, hay que enfrentarlo. Pero el miedo es parte de la vida. Y es un instinto básico de supervivencia. Hay un miedo que es saludable. Hay un miedo que no llega a ser tan poco miedo, sino precaución, pero que es primo hermano del miedo, que hace que uno mire a la derecha y a la izquierda antes de cruzar una calle. El miedo hace que uno se coloque el cinturón de seguridad cuando uno sube al automóvil. Es un miedo saludable, es un instinto de supervivencia, que uno trate de atajarse así cuando ve que alguien va a arrojar una piedra, o cuando hay una explosión, que uno intente tratar de protegerse. Pero hay otro miedo que es una fobia, que no resiste análisis, que no resiste el sentido común. Existe un tipo de miedo que es la fobia, que uno no lo puede explicar, y yo no subestimo al que tiene fobia, Cuando digo no lo subestimo, no digo es un espíritu. Yo no puedo decir el que tiene una fobia le agarró un demonio, porque me consta que las fobias comienzan con una pequeña puertecita y después se transforma en un monstruo que navega en las profundidades de nuestro alma y no se ve.
Nada más que el que lo siente, lo sufre. Porque una fobia es cuando el temor y la razón no están en contacto. Tienes miedo y no hay razón para tener miedo. Entonces vas y le dices a alguien, ora por mí porque tengo miedo, y la otra te dice, no tengas miedo, no te preocupes, y te da una serie de frases comunes que no llenan tu motor, no llenan tu tanque, no te calman. Sigues teniendo ese temor porque ya está afianzado como una fobia. 1 de cada 10 de los que hoy están aquí en River Arena, 1 de cada 10 sufre de alguna fobia, algo que no puede superar. Fobia a los lugares abiertos, fobia a las multitudes, fobia a los espacios cerrados, no sé, a los elevadores, a andar por la calle, a la migra. Hay gente que tiene fobias a algo. Y después estamos los otros 9 que no tenemos una fobia declarada, pero que sí transitamos por el jardín del terror de la vida, que muchas veces un golpe, un infortunio nos hace temer. El temor, uno apenas le abre una puerta, el temor dice, permiso, vete un pie, y después se te instala, de modo que se transforma en una paranoia. Y preguntas, yo tengo temor, y dice, hay gente que dice, no sé si hay vida después del divorcio, no sé si voy a poder subsistir. Otros dicen, yo no sé si hay vida después de la muerte de un cónyuge, la pérdida del sustento. Yo he tenido mis propios momentos de temor abrumador. La primera vez que me paro ante un gentío, ante una multitud, yo me acuerdo todavía lo que sentía. Imagínense un muchacho introspectivo, lleno de complejos. De pronto hablarle a un gentío yo dije, me voy a orinar acá. Yo tenía terror, no me salían las palabras, no podía mirar a la gente a los ojos. Recuerdo ese temor abrumador. Recuerdo el temor abrumador de salir al hospital con un niño, uno de nuestros niños lleno de sangre, que estaba mirando por una ventana en un altillo, de pronto tropieza, no sabemos con qué, se abrió la cabeza, lleno de sangre, y envolverlo en toallas, subir a un taxi y correr al hospital. Cuando dentro del miedo los protagonistas son nuestros hijos, es peor que miedo, es terror. Estuve ahí cuando lo tenían que coser sin anestesia porque no había tiempo, y yo me acuerdo estar ahí y decir, Señor, que no pase nada, que no pase nada. Yo sé que hay papis aquí que han vivido situaciones así, mirar a su hijo jugar al fútbol, a lo que sea, y de pronto ve que alguien lo golpea, cae y se queda inmóvil unos segundos. Son esos segundos que literalmente se te corta el aire a ti, porque piensas que tu vida podría cambiar tal como la conoces en un instante. Y esos temores a veces no te dejan vivir. Cuando la curva del camino llega a tu vida, esas curvas llegan en momentos donde uno tiene que dejar a los chiquititos en el kinder. Recuerda cuando fuiste a llevar a tus hijitos al kinder la primera vez y la maestra te dijo, déjelo, va a llorar un poquito, pero después déjelo. Y tu hija está ahogándose de... Tú quieres agarrar a tu hija y decir, me la llevo de acá, maldito, pero no puedes, tienes que dejarla ir. Y después vienen otras curvas del camino, cuando viene un condenado a llevarse a tu hija, uno de 25 años, 26, y dice que ama a tu princesa. Ese día va a llegar también para mí, algún incircunciso ha de llegar. Pero yo ya lo tengo resuelto, ya tendrá sus 48 años y que haga su vida. Que crezca. Hija, ya tienes casi 50, creo que puedes cuidarte sola. Curvas del camino, en que uno dice, no sé qué va a ocurrir del otro lado, pero el temor alguien lo definió como un pequeño chorro de duda, unas goteras de dudas que fluyen a través de la mente y luego producen un canal tan grande que todos los pensamientos se escurren por ahí, todos los filtras a través del temor. Y esos temores crecen día a día hasta que nos encontramos paralizados, incapaces de hacer cosas para Dios, incapaces de creerle al Señor, porque el temor te va envolviendo. Dicen los psicólogos que hay 6 tipos de miedos, independientemente de los que no son fóbicos inclusive, pero hay 6 miedos que todos los seres humanos luchamos en algún momento: pobreza, crítica, pérdida del amor, que te amen o dejes de amar, enfermedad, vejez y muerte. Y cuando esas 6 cosas pasan por la vida, porque son estaciones donde sí o sí tenemos que atravesar, uno se llena de temor, son curvas del camino. Y el Señor me mostraba una historia de temor notable y de cómo el temor puede cambiarte y arruinarte la vida y robarte lo que Dios ya te dio.
Hay gente que yo estoy seguro que por el temor se está perdiendo bendiciones, se está perdiendo amor, se está perdiendo a su pareja, se está perdiendo empresas, se está perdiendo ministerios. Y no es que Dios no se lo quiera dar, el temor no les permite ver, les impide ver lo que Dios tiene. Hay una curva en el camino que no les deja ver y los llena de ansiedad y no avanza. Y las Escrituras hablan justamente cuando la delegación de espías, en el éxodo de Israel, la delegación de espías fueron a espiar, valga la redundancia, a Canaán. Moisés recibe de parte de Dios que por cada tribu, 12 tribus, tiene que elegir un delegado. Y esas 12 tribus eligen cada uno un delegado, 12 delegados, 12 espías, van a ver qué hay en la tierra prometida. Ya estaban allí. Así que se reúnen en una asamblea en Cades Barnea y dicen, bueno, vamos a decidir qué es lo que hay, vamos a hacer un reconocimiento. Dios nunca les envió a los espías para consultarles si conquistaban o no. Dios nunca les dijo, miren, ahora son mi board. Si ustedes después por mayoría votan que no, no lo hacemos. Probamos otra tierra prometida. No. Aquí iban a una experiencia de reconocimiento. Nada más. Era un equipo de avanzada para la conquista. Dios dijo, esta es la tierra que ya les entregué. Noten el verbo, nunca dijo que les voy a entregar, vamos a ver si se las puedo dar. Ya les entregué, ese es el hogar final, luego de generaciones de esclavitud en Egipto. Estamos hablando del suelo patrio de Abraham, el sitio donde iban a plantar la bandera finalmente, el suelo patrio de sus sueños. Pero Canaán era la curva en el camino del Éxodo y los israelitas no podían ver a la vuelta de la curva. Así que envían 12 espías después de la asamblea. Y 10 de ellos, la historia la conocen todos, 10 de ellos vienen con un reporte negativo. 2, Josué y Caleb, que la Biblia describe que tenían otro espíritu, otra atmósfera, otra manera de pensar. Dicen que sí se podía porque Dios ya se los había dado, dijo los vamos a comer como a pan, pero eso eran Josué y Caleb. Los otros 10 dijeron no, nos vimos a nosotros como langostas. Hay unos gigantes espantosos del otro lado, están armados hasta los dientes. Cuando vayamos nos van a liquidar. Y este informe negativo produjo una infección de temor que duró 40 años. No una semana, no un mes. Les costó años de penas y tragedias. Dios nunca había establecido ese espíritu de temor que trajo de vuelta el comité de recomendación. Era un espíritu de temor que se enquistó en el pueblo. 10 tipos infectaron una nación por 4 décadas mínimo. 10 tipos. Yo digo, qué increíble que 10 puedan infectar toda una nación. Les metió temor, les infundió un espíritu de miedo. Ahí es cuando el Señor me decía ayer, quiero que le digas a mis hijos que el temor ignora mis planes. El temor ignora el plan de Dios. Dios te puede dar un plan, Dios te puede dar un proyecto y tú dices, sí, Dios me lo dio. El temor va a hacer que te olvides del plan, si permites que el temor tome control. Aun cuando Dios te dio la palabra, el temor va a tomar el control, se va a poner al timón y va a poner a la palabra de Dios en el asiento trasero. Hay mucha gente acá que a mí me consta que tiene capacidad, que Dios está dispuesto a darle recursos, a conectarlos de manera divina con gente que no conoces, que vienen a ti a abrirte las puertas. Todo está listo para que el efecto dominó se produzca y el temor se para la puerta como el matón del barrio y te dice, acá no pasas. Es lo que le pasó a Israel, no pudo atravesar esa última línea. Dice la palabra en Deuteronomio 1:19, y salidos de Horeb anduvimos por aquel grande y terrible desierto, por el camino del monte del Amorreo, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Dios ya te dio. No termina este año sin que te convenza de que Dios ya te bendijo. Dios ya te dio. ¿Lo crees? Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube. Si Dios te dice te la entregué, sube y toma posesión, cabezón. Te la entregué. Sube. Pero uno va creciendo, se va volviendo más adulto y por dentro gente más pequeña. Y el Señor dice, aquí está la tierra, tómala. Pasaron tantas cosas y no podían cruzar la línea final. Yo sé que hay gente aquí esta tarde
que muchas cosas de la vida le han pasado terribles situaciones, infortunios, y no está pudiendo cruzar la línea final en algo. El Señor me mostraba gente que estaba ahí. Estira la mano y ya tiene las uvas. Hace un paso y ya está en la tierra que fluye leche y miel. Pero hay gente que no puede cruzar la última línea. Yo conozco amigos míos que se arrepintieron en el altar antes de casarse. Y yo le decía, ¿pero amás a la chica? Sí, es la mujer de mi vida. ¿Y? No, el casamiento me dio una cosa. Y salió corriendo en la línea. Conozco otros que se prepararon en los seminarios, estudiaron. Y un día arde la zarza y Dios le dice, ve, esto es tu comisión, tu asignación divina. Y en la última línea se quedaron. Luego los vuelvo a encontrar y le digo, Dios no te había llamado. No, pero estoy trabajando de esto ahora porque me casé y mantener una casa. Pero Dios te dijo que te iba a dar los recursos. Sí, pero al final no se dio lo que esperaba. Le puse una señal a Dios que viniera un millonario para darme todo el dinero y entonces iba a ser del Señor. Tu abuela, Dios no actúa así. Las señales siguen a los que creen, no los que creen siguen las señales. Las señales siguen a los que creen. Y en la última línea se queda. Entonces yo estoy convencido de que Dios tiene un territorio a nombre tuyo, que hay algo que no estás reclamando, que algún día vas a llegar al cielo, Dios te va a llevar a un warehouse con tu nombre y un montón de paquetes cerrados, así como UPS o FedEx, va a haber un montón de paquetes y vas a decir, ¿y eso? Bendiciones que no abriste, no que no te di, que no abriste, que dejaste en la puerta, bendiciones que te arrebataron. Yo estoy seguro que va a entrar una soltera así, diciendo, Señor, me pudiste haber bendecido con uno. Y Dios te dice, mira, ahí tenías el musculoso, encima argentino, todo tenía. Ungido. Y ahí tenías un pelirrojo y allá tenías un rubio, porque si no te gustaba este, yo tenía otro plan B. Y huérfano, sin madre, todo. Hay gente que se va a enterar lo que se perdió por no cruzar la última línea. Así que yo creo que el temor ignora los planes de Dios. No solo los ignora, sino que distorsiona los propósitos divinos. ¿Qué es distorsionar? Cuando no estás viendo correctamente. Como esos espejos que distorsionan la visión. Yo creo que algunos pierden la perspectiva. El miedo es tanto que pierden la perspectiva de lo que están viviendo. Escuchen lo que Moisés recrimina que hace el pueblo. En Deuteronomio 1:27 dice, y murmurasteis en vuestras tiendas. No es que él los vio murmurando afuera, que se juntaron afuera en la plaza. En las tiendas, el Espíritu Santo se lo reveló. Esto va para los que dicen, no, yo no murmuro, yo me desahogo en familia. Por eso no es crítica. En tu tienda es tu casa. Murmuraste en tu tienda diciendo, Jehová nos aborrece, nos odia. Nos sacó de Egipto para entregarnos en manos de los gigantes. Nos tienen atemorizados, nuestro corazón está atemorizado, porque este pueblo es más alto que nosotros, es más que nosotros. Las ciudades son más grandes que las nuestras y son amuralladas hasta el cielo. Ellos empezaron a decir, Dios tiene la culpa de lo que me pasa. Eso hace el temor, saca lo peor de nosotros. Trae la queja, trae la acusación, trae la desconfianza. Miren lo que hicieron 10 tipos, infectaron una nación entera. Se promovió la queja de manera tal que empezaron a culpar a Dios. El único gigante que debían temer estaba dentro de ellos, que era el temor. Sus perspectivas están tan distorsionadas, estaba tan distorsionada que llegaron a decir, somos como langostas, nos van a aplastar. Nos han traído a este camino para que seamos la comida de los impíos. ¿Ven que cuando más grande el temor, más débil es el razonamiento? No razonamos. El temor distorsiona nuestra perspectiva de los propósitos de Dios y encima lo culpamos a Dios. Me acuerdo exactamente que un día subo a un avión, iba para cierto país y abrí una rendijita de temor pequeña a volar. Miedo a volar. Yo no puedo tener miedo a volar. Que yo tenga miedo a volar es como que un pintor tenga miedo a la pintura, que un chef tenga miedo a la comida. Yo vivo volando. Y cuando subí a un avión me acuerdo que se movió más de la cuenta, que las turbulencias son algo natural, normal. En las leyes de aerodinámica un avión se tiene que mover.
Y sin embargo yo me empecé a preocupar y dije, opa, me agarró miedo. Pero dije, bueno, Señor, es un momento. Ya a la vuelta del viaje, ya venía con más miedo, el avión se movió un poquito, ya llamé a la azafata, le digo, señorita, haciéndome el vida resuelta, ¿no? Señorita, por favor, un juguito de naranja y una pregunta. Es como cuando uno va a la farmacia a pedir una aspirina y un supositorio, ¿no? Que uno dice, una aspirina y un supositorio. Bueno, así, jugo de naranja y una pregunta. Porque en realidad lo llamaba para la pregunta, no para el jugo. Le digo, este avión se mueve mucho así, es normal, es porque es viejito. Y me dice, ¿usted es novato viajando? No, yo viajo hace como 20 años. Ah, señor, no se preocupe. Sí, y el avión iba así, se movía la azafata. No se preocupe, es normal. Y ahí el temor empezó a crecer. No sé por qué, fue hace varios años, empezó a crecer. Hasta el punto que me paralicé. Y no es que le tenía miedo a la muerte. Dije, en el avión no me quiero morir, prefiero morirme en una cama. En el accidente terrestre es más fácil, es más rápido. Viene el chinito de frente, ¡ah! Muy ya está. Pero el avión vas cayendo. Y me agarró un temor. Tuve que hablar con un piloto. Conocíamos una amiga que tenía un hijo piloto y tuve que decirle, mira, quiero que me mostró videos de cómo las alas resisten, que le paran un tractor arriba, que cómo prueban a los aviones. Me dice, no te preocupes. Le digo, ¿qué pasa? Y le empecé a preguntar cosas. Tuve que hablar con un piloto porque no me podía sacar el temor. Pero esto no es el tema. El tema es que yo empecé a culpar a Dios, igual que ellos. Yo empecé a rechazar invitaciones, empecé a no ir a ningún lado diciendo, Dios me metió este temor para que yo no viaje. Él es sabio. Y a veces, ¿qué me culpas a mí? Miedoso, yo no te metí ningún temor. Empecé a rechazar invitaciones, empecé a no querer ir a ninguna parte. Me llené de miedo. El enemigo dijo, si a este le pongo un temor de volar, no va a producir ningún impacto en ninguna parte. Él sabía cómo inmovilizarme. Estaba así de que me pase lo que la dama que se encerró 12 años en su departamento en Buenos Aires, donde el enemigo te mete un temor. Digan que el Espíritu Santo después, yo dije, Señor, me tienes que liberar de esto. Un día me liberé, hasta el punto que hoy el avión se mueve, la gente reza, se empieza a poner los paracaídas y yo duermo. De verdad, yo duermo y veo que la señora se pone el paracaídas, no se va a tirar. Yo duermo. Me dio una paz el Señor, pero recuerdo cómo el enemigo se quiso meter. Hay momentos que el enemigo se quiere meter con cualquier bobería para que tú no sueñes, para que tú no avances. Tal vez lo tuyo no sea miedo a volar, pero sea miedo a emprender un negocio, miedo a casarte, miedo a tener hijos, miedo a cambiarte de país, miedo a renunciar, miedo a dejar las redes. ¿Cuánta gente hay que se queda con lo peor? No conoce lo bueno porque dice, no, por lo menos esto es lo que tengo. Y ahí están, amarrados. No crecen, no avanzan, no pueden soñar. Hay gente que dice, ay, si pudiera. Y claro que puedes. Ay, es que si pudiera, es que yo ya no tengo edad. Ya estoy en los 30, te dice. Increíble. Hay gente que envejece cuando decide envejecer. Hay gente que le falta un bastón aunque tenga 25 años. Hay que darle un bastón y orar por su próstata aunque tenga 25 años. Porque uno envejece cuando decide envejecer. Cuando deja de soñar, cuando deja de pensar, cuando deja de avanzar, cuando el temor se le mete y termina siendo un paranoico o un hipocondríaco. E Israel tenía miedo y la culpa resulta que murmuraban en contra de Dios. El temor no solo te distorsiona e ignora los propósitos divinos, sino que es contaminante, es tóxico, desalienta a los que te rodean. Yo he visto que el que tiene temor, el temor extiende sus tentáculos. El que tiene temor hace que toda la familia tenga temor. El desaliento, el temor siempre es contagioso, es un principio devastador. Noten que 10 de los 12 hombres que espiaron la tierra prometida infectaron a toda una nación. A veces venimos con un temor que arrastramos desde chicos. Un temor que nuestras mamás, en su afán de cuidarnos, nos metían las semillitas de temor. Hagan memoria. Cuando yo empecé a ser adolescente y empecé a salir, mamá decía, cuídate, mira que ponen drogas en la Coca-Cola, y no te das cuenta y apareces drogado. Así que yo andaba con la lengua como lagartija, no tomaba nada porque decía, te puede meter droga. No, cuídate porque no te das cuenta y ¡brum!, te drogan.
Y después, mamá, después me tomo un taxi. No, porque los taxistas están arreglados con una clínica y te desmayan y te sacan los órganos. Hay gente que se despertó en una bañera con hielo sin riñones. Así que yo subí agarrándome los riñones y digo, lléveme hasta... Te agarra miedo. Y ese miedo empieza a crecer a donde tú dices, no puedo andar. Yo conozco gente de acá, que vive en Estados Unidos, pero que son de México, de Colombia, de El Salvador, de Guatemala, de Argentina. Quizás no, mi país es muy peligroso, ya no puedo volver. Cuando yo voy de visita, yo no sé, tengo que andar con seguridad. Y sí, están bravos los países, pero yo les cuento una experiencia que conté en el primer servicio. Fui a Argentina esta semana, entre otras cosas fui a ver a mi papá. Entonces un amigo me dice, no andes tomándote taxi, que te cobran una fortuna. Yo te pongo un chofer que trabaja para mí. Le digo, no, ese es un tipo que no habla, te va a llevar con una camioneta para todas partes. Le digo, mira que tengo que ir a varios lugares, tengo algunas entrevistas. Sí, él te lleva. Yo lo que no tenía es ganas de bajar del avión de 14 horas de vuelo y ponerme a hablar con alguien. Entonces me dice, no, él es mudo, ciego y sordo, como Shakira. Y así maneja. Y llega el tipo, un grandote así, un monstruo, era sentado. Y entonces empezamos a andar. Le digo, vamos a Billinghurst, a mi barrio natal. Digo, ¿conoce? Sí, por supuesto. Entonces me lleva a Billinghurst, que es el barrio, no ha cambiado, las paredes están peor que antes, los barrios, esos barrios que están detenidos en el tiempo, ¿no? Así que fui al barrio y de pronto salimos del barrio, todavía estamos allí antes de agarrar la ruta y dice, se nos está pegando a alguien. Atrás venía un auto, se nos está pegando a alguien. Tranquilo, agarra un arma. Ah, sí, porque yo no nací en Buckingham, de ahí vengo. Entonces agarré el arma y dice, tranquilo, flaco, tranquilo. Ah, parece que lo viene a ver usted. Y tipo, para la camioneta y se baja y golpea la ventanilla. Y dice, Dante Gebel. Baje, como diciendo, baje que cualquier cosa yo le pego un tiro. Al otro, no a mí. Entonces, y había un muchacho que estaba todo con su ropa así de mecánico, no sé qué, me dice, Dante, te vi acá en el barrio, por eso empecé a seguir tu auto. No te acordás de mí, no estás el negro, soy el negro, decía. Y no me pude acordar. No, pero yo me acuerdo, yo creo que él o soñó que era mi amigo o Dios me hizo olvidar del negro. Yo soy el negro, ¿no te acordás? No me acuerdo. ¿Cómo que no? Yo estaba de novio con la Marisa. ¿Te acordás? La Marisa. La que está el negro. Y como me insistía tanto que habíamos compartido la cuna, entonces, ¿qué se hace en esos casos? Negro. Estás igual. Y se puso feliz, porque si le decían no te conozco, se suicidaba ahí. Negro, ¿qué haces? Y todo por allá, porque eso no falla, todos tienen un por allá. Y tu gente, porque por más que sea solitario, gente tiene. Y tu gente, che, ¿y tú cómo es? Mi hermana. ¿Es tu hermana? Entonces me completaba la frase y así mantuvimos una charla. Yo digo, cualquier cosa, está armado el otro y lo mata al negro. Subo, y claro, estaba armado porque el chofer era un comisario de la policía. Había sido comisario ahí en mi barrio. Ahora es un policía retirado y tiene portación de armas, ¿no es cierto? Entonces me decía, no, es que aquí yo sé que su seguridad es muy importante y si veía que se ponía la cosa fea, me decía. Dice, ¿conoce al caballero? Eran amigos de la infancia y no tengo la menor idea quién es. Sé que es el negro. Pero yo pensaba, fíjense cómo la mente te puede llegar a crear una historia. Si este muchacho no era de seguridad y no paraba, cada vez empezábamos a correr diciendo, tuvimos una persecución, alguien nos quería matar. ¿Cómo el temor podía infiltrarse? A lo mejor con una bobería, con algo que era cotidiano.
Y me pasó esta semana y yo decía, es increíble que muchos venimos de esos lugares donde nos acostumbramos al peligro, a que te podían pasar cosas. En mi país a mí me asaltaron 3 veces, me robaron las zapatillas, el cinto, eran cosas que podían pasarte. Hoy en día nosotros, el solo pensar que nuestros hijos podrían estar ante el más mínimo peligro, a veces nos transformamos en guardiacárceles. No les dejamos ser libres y lo contaminamos a nuestro hijo. Como mamá me decía, te van a poner drogas, te van a enfermar, te van a quitar los órganos. A veces uno sin querer arrastra en los patrones genéticos esos miedos. Y hay que cortar, porque el temor saludable es aquel que hace que tengas cuidado. El temor saludable te coloca el cinturón de seguridad. La fobia hace que no subas al auto. El temor saludable hace que mires la calle antes de cruzar. La fobia hace que no salgas a la calle. El temor saludable es que tomes tus recaudos antes de emprender un negocio, veas con quién te vas a asociar, de dónde vas a sacar los recursos. La fobia hace que digas, me quedo de empleado porque es lo seguro. La fobia no te deja avanzar, no te deja pensar. Y se infecta, se transmite, es algo desalentador. 40 años arruinados por 10 hombres que tenían miedo. Cuando ellos regresaron trajeron a un gigante mucho más terrible de los que habían visto, el gigante del temor, que acechó todo el campamento y devoró la fe y el valor de una nación. El temor es transferible, no te olvides de eso. Siempre decimos nosotros que nadie, como dice el apóstol, con ligereza imponga manos. Claro, no es que el que te toca ya te pasó el temor, pero a veces uno está tan abierto, tan sensible, uno es como tierra mojada, entra la semilla y entra el palo también. Y cuando uno es una tierra mojada que dice, pastor, ore por mí, ese hombre, si a veces es pastor o no es pastor, ora por ti y muchas veces te va a transferir sus temores, sus cosas. Ojalá que te transfiera fe, que te transfiera valor, pero a veces hay cosas negativas. Me acuerdo que estábamos por hacer nuestro primer estadio en el año 96. En el año 91 Dios nos da una palabra y me dice, pastor de los jóvenes te dirán. Llenarás los estadios, en una noche Dios te hará conocido, traeré la gente del norte, del sur, del este y del oeste, yo los soplaré, no te preocupes, ni por la gente, ni por los recursos, porque yo soy el que te levanto, muchacho. Yo tenía 23, 24 años, un pibito, chamaco. Y Dios nos da una palabra de fe, y en fe vamos al estadio, rentamos el estadio en fe, pagando una pequeña parte, una seña, diciendo que el resto lo vamos a pagar después que se termine el evento. Tuvimos favor con el presidente del club. El presidente del estadio B, les llamaba Gámez, me dice, ok, ahí está el estadio, pueden hacerlo. Pero unas semanas antes yo voy a predicar a una pequeña iglesia de provincia, donde hay un pastor que todavía recuerdo, no le diré quién es por una cuestión de no herir susceptibilidades. Le digo, pastor, ¿no orás por mí porque voy a hacer un estadio? Y él me dice, pero no te conoce nadie. ¿Y los recursos? No tengo nada, pero Dios me dijo. Bueno, me impone las manos y ora. Y dice, Padre, yo te pido que lo bendigas. Si tú lo has mandado, está bien. Si no es tu voluntad, está bien también, Señor, que se dé cuenta que tú no lo mandaste. Pero si tú lo enviaste, Padre, esas oraciones que no se comprometen demasiado, ¿viste? Si te sanás, gloria a Dios. Y si te morís, porque Dios quería que te muriera. Esas oraciones que no se comprometen. Cuando termina de orar, me dice, estás loco. Yo oré, pero estás loco, flaco. Esto es un suicidio. ¿Quién te va a ir a ver? No te conoce nadie. No, yo ni loco. Claro, era el pastor de una iglesia más o menos pequeña, con un montón de temores. Y ahí me di cuenta, sin querer, que me lo había traspasado los miedos. Me fui a dormir con un miedo. Me levanté con un terror. Que dije, vamos a suspender todo, suspendamos, esto no es de Dios. Me olvidé de las palabras proféticas, me olvidé de lo que Dios me dijo, de todo. Un terror de que no iba a poder pagar, que iba a terminar preso, de que soñaba de que salía al estadio y no había nadie. Y había un compañerito del colegio que decía, ¡ja, ja! Y se reía de mí. Soñé que salía, ¡ay! Me había olvidado de vestirme. Mire, el temor abrió una puerta y todos los pensamientos se filtraron por ahí. Volvemos a orar con el equipo de profetas, unas hermanas que oraban, y dice la hermana, el Señor me muestra que un espíritu de temor se metió en ti. ¿Te hiciste orar por alguien? Sí, un pastor. Dice, bueno, te transfirió el espíritu de temor, te transfirió el espíritu de miedo, y hay que cortar ahora. Fíjense lo importante.
que uno a veces va por la vida. ¿Puedes creerlo o no? Yo lo viví. Y yo sentía que no podía avanzar y dijeron, vamos a cortar, porque te hicieron una oración hechicera. Y yo digo, ¿qué es una oración hechicera? Dice, cuando alguien sin querer te maldice, te ata, te cierra. Esa gente que va a tu casamiento y dice, bueno, que la pasen bien, estos van a durar lo mismo que un gas. Y se va. Tú sientes la vibra. Vieron que hay gente que es así. Los creyentes solemos ser así. Te estás casando y yo te digo, espera, no te metan los cuernos, vamos a esperar. Me compré un auto, espero que no te mates con toda tu familia adentro. Son así los creyentes escriben en las redes. Decimos, estamos bendiciendo, espero que esto dure, espero que esto sea de Dios, espero que no sean puras emociones. Ven la foto de ustedes llorando, espero que no sean porque van a ver un comediante. O sea, la gente a veces suelta palabras que si no estás cubierto con la armadura de la fe, no estás cubierto por la sangre de Cristo, esos temores vienen hacia ti y te detienen, te estancan. Gente que está esperando que te vaya mal. Pero la Biblia dice que mayor es el que está con nosotros que los que vienen en contra. Mayor es lo que Dios nos dio. ¿Tú lo crees de verdad? Y resistimos. Entonces cuando quiere venir el temor se va. Y yo hasta el día de hoy me cuido de quien me ora. Y a veces para no ser grosero alguien me dice, déjamonos orar por ti. Yo digo, Señor, me cubro con tu sangre ahora. Y ni lo escucho. Porque yo creo en la transferencia de espíritus. El temor ignora las promesas de Dios. Entonces os dije, Deuteronomio 1:29, no teman, no tengan miedo, Jehová va delante de ustedes, Él pelea por ustedes, conforme lo hizo antes, lo hará ahora. Él está delante, Él está detrás, Él estuvo en la columna de nube y en la columna de fuego, volverá a estar. ¿Tú lo crees? ¡Aleluya! La Biblia nos dice que Él los había llevado, literalmente dice, yo los llevé como un padre a sus hijos, como trae el hombre a su hijo por todo el desierto. Dios los trató como infantes al pueblo de Israel. Los alimentó, los sostuvo, los mimó, los apapachó. Ay, ¿tienen hambre los nenes? Ay, cae maná otra vez. Y caía el maná. Estamos hartos de maná, vengan las codornices. Dios los alimentó, los bendijo. Ahora tenían que pasar el examen. A veces vamos por los desiertos y los desiertos en la vida es para que creemos lazos con nuestro Padre. En los desiertos aprendes a hablar con Él, en los desiertos ganas intimidad. Y Dios quería que lo amaran por lo que Él es, no por lo que les daba. Así que el desierto fue una etapa donde era el tiempo en que ellos tenían que sacarse a Egipto de dentro. Salieron de Egipto en cuestión de horas, pero Egipto de dentro les tardó 40 años y a algunos no se les fue. De hecho, murieron ahí en el desierto. La esclavitud es tan fuerte en algunos, el miedo es tan fuerte que a veces tarda años en que empieces a confiar en las promesas de Dios. Y Dios le dice a Israel, así como yo estuve, yo voy a estar, yo no cambio. Le estaba diciendo, no mires lo que los faros delanteros de tu automóvil te muestran, que son los gigantes. Te doy permiso para que mires por el espejo retrovisor y veas cómo yo estuve, cómo nunca te he fallado. Como estuve en el pasado, tú tienes que mirar hacia atrás y Dios dice, y tienes que decir, si Dios nos trajo hasta aquí, nos va a llevar hasta el futuro. Pero sus ojos estaban congelados por lo que veían adelante y parecía que los gigantes aplastaban todo lo que Dios había hecho. Por eso yo te pregunto esta tarde, ¿de verdad que no hizo nada Dios en tu pasado? De modo que puedas decir cómo estuvo, va a seguir estando. ¿De verdad que todos tenemos la memoria tan frágil que podemos decir, a mí Dios nunca me libró de nada? ¿Cuántos están aquí y dicen, Dios me sacó de situaciones que pensé que no iba a salir? ¿Tienes ¿Tienes una historia para contar? ¿Sí? Que dice, Dios me sacó, Dios me libró. Contesto en el servicio anterior y no quiero pasar por alto. Yo me forjé como un hombre de fe de muy jovencito, pero no porque era un gran hombre de oración, de estar en las montañas con Dios, porque no teníamos recursos, era fe. No teníamos una iglesia para recurrir, empresarios, amigos, no teníamos nada.
Entonces era fe. Nunca tuve un presupuesto en mi vida, porque ¿qué va a tener presupuesto si no tenía plata? Me decían, tienes que hacer un presupuesto. Cuando venga para pagar, Dios dará para pagar. Pero no teníamos entradas, salidas, nada. Llego a Estados Unidos y aquí me dicen, los anglos, para los cuales nosotros dependíamos, me dicen, aquí hay un presupuesto. No te puedes mover de este presupuesto. El presupuesto no alcanzaba ni para pagar los boletines que tienen en las manos. Y yo digo, ¿cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a hacer tal cosa? No sé, el presupuesto. Aquí se maneja por planillas Excel. Lo que está dentro del presupuesto puede gastar. Sí, pero necesitamos más músicos. No está en el presupuesto. Entonces, durante meses yo empecé a ajustarme al presupuesto. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto puedo gastar? Y había poquito y yo decía, Señor, ¿qué pasó? Es como que Dios no pudo pasar la migra, como no lo dejaron venir para acá. Que Dios quedó de México para allá, Estados Unidos, Dios acá no operaba. Y un día el Señor me dice, yo soy el mismo Dios de ayer. Quiero que mires por el espejo retrovisor, que dejes de mirar los gigantes y mires de dónde te traje, cómo te formé, qué pasó en tu desierto, quién te sustentó, quién te mantuvo, cómo fue tu éxodo. Ahora te encontraste una curva en el camino y te morís de miedo. Entonces llamo a Argentina a un amigo que tengo allá y le digo, búscame en un lugar que habíamos dejado un depósito, cajas, mis periódicos, las revistas donde yo haya salido. Y este habrá pensado, le agarró el espíritu de megalomanía, que querrá verse a sí mismo. Le dije, quiero que me traigas todos los recortes de periódicos, qué dijo la prensa, quiero que los traigas. Y cuando vengas aquí a Estados Unidos, me traiga los recortes. Me trajo un pilón así. Empecé a recortar y mandé a hacer cuadros. Dice el pastor de los jóvenes anoche, llenó el estadio, no se sabe dónde saca el dinero, pero ahí está. Todo. Toda nuestra oficina hay cuadros memoriales de lo que Dios hizo. El que va y no conoce mi corazón piensa, mirá, este se está mandando la parte de quién fue o qué hizo, pero es para mí. Cada vez que alguien me viene a decir, no hay plata, no tenemos, no hay, el Señor me dice, vuelve a mirar lo que yo hice, como estuve contigo, yo voy a...